Acuérdese que usted, por obra de impiedad, usted vino con fecha de entrada y salida a este mundo. Usted vino con fecha de entrada y salida. Usted no puede durar ni una hora después de la que Dios planificó. Nadie tiene poder sobre ese día, pero usted se puede ir antes. Dice la Biblia, por obra de impiedad. Yo le he enseñado eso a ustedes. Y hemos visto la base bíblica de esos tiempos. De manera que Judas no murió en el tiempo en que estaba supuesto, murió antes por traidor. Y su obra, la obra del apostolado no se terminó, entonces tenía que venir otra a terminar. Bendito sea tu nombre, Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Padre, gracias. Aquí estamos ante tu presencia no solamente porque tú moras en nosotros, sino porque tu presencia, Señor, es manifiesta en este lugar. Guíanos en este estudio, Padre mío. En este santuario hay personas que te necesitan y no lo saben, Señor. Hay personas que tienen una necesidad urgente de ti, como yo la tuve una vez. Y yo no lo sabía, Señor. Yo te estuve buscando donde tú no estabas. Así anda este mundo a tienda buscándote donde tú no estás. Aleluya. Esta persona tú la has traído a tu presencia hoy para que escuchen tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír. Señor, impártele la fe salvadora mientras oyen tu palabra. Sálvalo, Señor. Quisiéramos un día poder estar en la boda del Cordero junto con estas personas que no te conocen. Ayúdame, Padre, a compartir este mensaje de esta manera que le dé gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Póngase conmigo. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, dice la Biblia que en esos 40 días que Jesús estuvo apareciéndosele a intervalos a sus discípulos después de su resurrección, y hablaba sobre los asuntos del reino de Dios. Jesús le dijo con toda claridad cuál era su comisión, cuál era su misión. Y en el día 40, en el día número 40, después que resucitó de los muertos, tuvo una última conversación con sus discípulos y fue alzado, dice la Biblia, fue alzado de la tierra y una nube lo envolvió y lo ocultó de la vista de los que lo estaban mirando. Bendito sea su nombre. Esa no era la primera vez que pasaba eso después que Jesús resucitó de los muertos. Ya había ocurrido en una vez anterior que Cristo se había
desaparecido de los que estaban en compañía de ellos. Sucedió en una ocasión que él fue a una aldea que se llama Emaús, acompañado a 2 de sus discípulos. Me acuerdo el mensaje del jueves de mi hermano. Y después de conversar con ellos y partir el pan con ellos y dársele a conocer, desapareció de su vida. Porque Jesús no podía irse a su destino el mismo día de resurrección, porque iba a dejar un caos aquí en la tierra, iba a dejar confusión en la tierra. Dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. Si usted tiene a Dios en su corazón y no tiene paz, procure eso, que algo falta. Dios es un Dios de paz. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Dios es un Dios de paz, mi hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Imagínense, en esos mismos 2 discípulos con que él caminó a esa aldea llamada Emaús, aunque no eran de los 12, eran del círculo íntimo de Jesús y estaban confundidos. Lucas 24, estaban confundidos. Aunque Jesús le dijo que resucitaría el tercer día de su muerte, al tercer día ellos mismos decían como que ya habían perdido la esperanza. Ahí en Lucas 24, en el capítulo 21, en el verso 21, en la conversación que ellos tienen, muestran desesperanza. Nosotros esperábamos que este era el que iba a redimir a Israel, el que lo iba a libertar de los judíos. Y ya el tercer día, como ya perdimos las esperanzas. Imagínense si Jesús se va y esa gente se queda con esa confusión. Era imposible. Era imposible. Por eso me dicen algunos hermanos, pastor, ¿por qué no nos vamos el domingo? No, vamos a quedar un ratito más aquí. De aquí a enero Dios está desarrollando planes que todavía hay tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Bendito sea tu nombre, Señor. Ve el verso 21. Pero nosotros, Están hablando ellos 2. Ajá. pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. No ha pasado nada. Perdimos la esperanza. Jesucristo no podía irse de una vez de que resucitó. Tenía que poner las cosas en orden. Tenía que planearlo todo. Gloria al Señor. Y no piense tampoco, mi hermano, que Cristo estaba como un estado intermedio limitado a la tierra, no. Esa visita que él le hacía a los discípulos era ya dentro del ámbito eterno al que pertenecía su cuerpo glorificado. Él no estaba en un estado intermedio. Él estaba glorificado. Gloria al Señor. Y esas nubes, mis hermanos, que dice, no creo que tampoco fuera una nube, una mera nube común y corriente. Creo que esa fue la misma nube que lo envolvió cuando estaban en el monte de la transfiguración. Gloria a Dios. La misma nube que nos va a envolver cuando venga en gloria a buscarlo a usted y a mí. Amén. La misma nube que se posaba sobre el tabernáculo de reunión cuando Dios manifestaba su presencia allí. Gloria al Señor. La misma nube que llenó el templo cuando le fue dedicado al Señor, que los sacerdotes no podían ministrar. Esa era la misma nube, una nube de gloria. Amén. No crean que estamos hablando de una nubecita de esa de humo. Era la chequina de Jehová. Bendito sea tu nombre, Señor. Lee el verso 10 y vete, quédate ahí en Hechos 1.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. De acuerdo a la descripción que hace Lucas, se trata de 2 mensajeros celestiales. Y eso me recuerda, ¿por qué 2? La misma escena que ocurrió en la tumba vacía. Cuando 2 varones con vestiduras resplandecientes le aparecieron a esas mujeres que fueron a ver la tumba y la encontraron vacía. Vaya a Deuteronomio 19:15 para decirle lo que pienso que representan esos dos seres celestiales. Deuteronomio 19:15. Ajá. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Son testigos celestiales. En el primer caso, testigo de la resurrección de Jesucristo. Y en el segundo caso, testigo de su exaltación. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Tú eres un Dios ordenado, mi hermano. No hubiera duda. Una vez nosotros estamos aquí en un culto de domingo después de un bautismo, donde nosotros usualmente lo hacemos. Y Dios le abrió los ojos espirituales a alguien cuando estábamos entregando los certificados de bautismo. Y esa persona ve a una gente aquí con un maletín y escoltado por 2 personajes más. Y me dice que le pregunta al Señor, y ese es mi abogado. Aleluya. Que está poniendo en orden todo lo que está sucediendo. Aleluya. Serán testigos celestiales de la resurrección y testigos de la exaltación de Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Del verso 12. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo vendrá. ¿Por qué está mirando al cielo como de algo raro, como si algo extraño sucediera? Pero ahí habían 3 dentro de esos que estaban ahí, que a lo mejor tenían la esperanza de que sucediera lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Que Dios lo envuelve en una nube y luego que se oye la voz del Padre decir: ese mismo amado, a él oí. La nube se disolvió y Jesús estaba ahí de nuevo. Pero esta vez no. Eso pasó con 3 de los que estaban ahí. Ahí estaba Pedro, Juan y Jacobo, que estuvieron en el monte de la transfiguración. Pero aquí es diferente. Pero de la misma manera se parecerá tanto su partida a su venida, que ocurrirá por el mismo sitio por donde él partió, por el monte de los olivos. Por ahí mismo vendrá. Aleluya. Por ahí mismo vendrá. Aleluya. Eso lo dice Zacarías. Busca Zacarías 14. Zacarías 14:4. Bendito sea tu nombre, Señor. Por el mismo sitio por donde partió, por ahí mismo vendrá. Y de la misma manera que ascendió en gloria, vendrá en gloria. Aleluya. Por eso el monte de los olivos no podrá soportar su peso. Dice la Biblia que cuando venga un bien el monte de los olivos, el monte se va viendo. Bendito sea tu nombre, Señor. Espectáculo. Alabado sea tu nombre. Sigue leyendo, el 2 y el 13.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. De donde partieron del monte de los olivos y se fueron directamente a Jerusalén y entraron a la ciudad, porque ellos tenían mandamientos puntuales. No salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder celestial. Ese era el tema hoy en la clase bíblica. Para ser iglesia hay que estar investido de poder del cielo. Para ser iglesia y cumplir la misión que Dios le ha dado aquí a la iglesia, hay que estar investido de poder celestial. Amén. Por eso se fueron, entraron a la ciudad y fueron al aposento alto, que aunque no lo puedo demostrar, creo que fue el mismo lugar donde Cristo celebró la cena de la Pascua con sus discípulos antes de su ejecución. Y allí moraban los discípulos. Jesús les dijo que se quedaran ahí. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Y te da una lista de los discípulos. Naturalmente falta Judas ahí. Y si usted lee esa lista, usted va a notar un detalle. Que de ahí en adelante, en el libro de los Hechos, nada más se mencionan a 3 de ellos. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Usted no encontró el nombre de ninguno más. En toda la travesía del libro de los Hechos, usted no va a encontrar el nombre de ninguno de los otros. Pero todos los otros fueron cubiertos de la misma honra que ellos por lo que hicieron. Porque Dios dice que cuando estamos como iglesia movidos en el espíritu que Él quiere, lo que me da honra a mí le da honra a todo el cuerpo. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Aleluya! Y lo que me lamenta y lo que me daña a mí daña a todo el cuerpo. El nombre de ellos no necesitaba estar ahí. Por eso dice el libro de los Hechos, aplicable a todos ellos. Todos ellos fueron honrados con el ministerio de los demás. Bendito Dios. Es la iglesia de Jesucristo cuando se maneja en el espíritu correcto. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús, en el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Yo quiero que ustedes sepan quiénes eran esas mujeres. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que sepamos quiénes eran esas mujeres. Y nos lo va a explicar el mismo Lucas en el Evangelio de Lucas. Allá Lucas. Gloria al Señor. Quiero que sepan quiénes eran esas mujeres. Lucas 23, 55. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vete al capítulo 8 de Lucas ahora y lee los versos 2 y 3. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Que le servían de qué?
de sus bienes. Eran las mujeres que habían venido con Jesús y los discípulos desde Galilea a Jerusalén. Dentro de esas mujeres estaban las que sustentaban económicamente el ministerio de Jesús. Gloria a Dios. Recuérdese cuando Jesús comenzó su ministerio, Él sacó a la gente de su trabajo. Síganme y yo lo convertiré en pescadores de hombres. Gloria al Señor. Pero ellos comían todos los días. Alaba. Y las mujeres todavía en esa época no trabajaban. Y ellos tenían que mantener su hogar. Les servía como sustento el ministerio de Jesús. Y el texto que usted leyó dijeron que eran muchas las mujeres, de manera que no se extrañe de lo que usted vea hoy todavía. Gloria a Dios. La mujer siempre ha sido un pilar fundamental en la iglesia de Jesucristo. O sea, lo que usted ve hoy en la iglesia no es nuevo. Es muy difícil que usted haya en una iglesia evangélica que haya más hombres que mujeres. En todas las iglesias evangélicas hay más hombres que mujeres. Por lo regular, 2 a 1, como poco. Eso viene de allá. Esos 120 que estaban en Jerusalén, que no eran todos esos, no eran todos, era una parte. Lo que pasa es que Lucas sigue la expansión del evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Pero había muchísimos seguidores de Jesús en Galilea. Muchísimos. Busca primero los Corintios 15:6. Ahí dice que Jesús le apareció a más de 500 después de eso. Eso probablemente fue en Galilea. Eso no estaba en Jerusalén, no estaban todos en Jerusalén. Había muchos seguidores. Y dentro de esos 120, que a lo mejor usted está pensando que eran toditos hombres, posiblemente había más mujeres. O sea que eso no es nuevo. La mujer siempre ha sido un soporte desde que la iglesia estaba en formación hasta el día de hoy. La iglesia de Jesucristo. No se ponga celoso. Aleluya. Que miren lo que tuvo que hacer el Señor el domingo. Llamarnos para que asumamos el sacerdocio que Dios nos ha dado en el hogar. Y posiblemente mi hermana alguno sabe que ya el Señor había hecho lo mismo con su ángel hace poco. Aleluya. Llamó a todos los hombres aquí por su nombre. Toma el lugar que yo te he dado. Gloria al Señor. Serán las mujeres que usted ve que dice ahí. Y María, la madre de Jesús, no de Dios, de aquel que es Dios. Un humano no puede ser la madre de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. La última vez que usted va a ver el nombre de María en el Nuevo Testamento es ahí en ese texto. Y en adelante no lo busque, que no lo va a encontrar. Se inventaron con ella de que murió en el año 54, resucitó al tercer día y fue ascendida. Y ahí es que viene la enseñanza de la Inmaculada Concepción. Y como se supone que pasó el mismo proceso de Jesucristo, se le nombró corredentora con Cristo. El Papa anuló eso hace como 2 semanas y de casualidad está vivo. Dijo que no, que la mente en Cristo es salvación. Por poco lo mata. Hace como 2 o 3 semanas. Tú lo publicaste, sí. Gloria al Señor. Y con los hijos y con los hermanos de Jesús. Sobre esos hermanos de Jesús han habido discusiones muy acaloradas para identificar. Algunos dicen que se trataba de los hermanos, de los parientes cercanos. Así tienen nota las 2 versiones bíblicas que usa la Iglesia Católica. 2 Reyes Armá y Nácar y Colunga. Tienen notas que dicen eso. Pero déjeme decir una cosa. Nosotros no tenemos que demostrar en la Biblia ningún texto que está claro. Porque cuando un texto está claro y usted trata de esclarecerlo, usted lo que lo puede oscurecer. Y quiero que tome la nota que le voy a decir. Por si acaso
usted tiene que ayudar a un mariano a comprender que esos eran hijos de María, hermanos uterinos, naturales de Jesús. De esto sí quiero que tome nota y téngala por ahí, por si acaso usted tiene que ayudar a una gente de esos que creen eso. Bendito sea el Señor. Primero dice la Biblia que los hermanos de Jesús no creyeron en él durante su ministerio. Eso usted lo sabe. Eso está en el capítulo Juan, capítulo 7. Juan 7, del 3 al 5. Es el primer texto que quiero que veamos. Ajá. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos no creían en él. ¿Qué lo hizo cambiar de actitud? Porque después creyeron. Ok. Déjeme decirle lo que piensa, lo que cree su pastor. Vaya primero a Corintios 15, 7. Cuando él después de resucitado, le apareció a Jacobo, su hermano. Cuando después de resucitado le apareció a Jacobo, su hermano. Creo que ahí debe decirlo. Primero a los Corintios 15, 7. Léelo, Nick. Después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos, a todos los apóstoles. Fíjese que en ese contexto habla de una serie de personas a las que él le apareció y a Jacobo lo pone solo. Usted tiene que ¿entiende? Fíjese en esos detalles cuando usted está estudiando la Biblia. Le aparece a fulano y a Jacobo lo pone solo, que era hermano de él. Que después tuvo una posición de liderazgo indiscutible en la iglesia. Jacobo, el hermano de Jesús, tuvo una posición de liderazgo en la iglesia. Usted lo puede encontrar esto que estoy diciendo, vaya, en ese mismo de los libros de Hechos, lea Hechos 12, 17. Gloria al Señor. Y tenga esos textos por ahí, por si tiene que ayudar a un mariano. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vete al 15 ahora. Ese fue el concilio de Jerusalén. Usted conoce ese capítulo 15 de los Hechos. En ese concilio, Jacobo, el hermano del Señor, jugó un papel importantísimo. Empieza a leer desde el 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Déjalo hasta ahí. Solamente quería que usted viera a Jacobo en el concilio de Jerusalén, 21-18 del mismo hecho. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Gloria al Señor. Después de eso, se mencionan por nombre 3 de los hermanos naturales de Jesús en Marcos 6:3. Ahí te menciona a José, a Judas y a Simón. Léelo. Las hermanas no dicen el nombre, pero también está hablando de lo mismo. Ajá. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Gloria al Señor.
sea, los textos que están claros no hay para qué aclarar. Cuando un texto claro usted trata de aclararlo, lo que lo puede oscurecer. Y sus hermanos, hasta avanzada la era apostólica, fue un grupo importante en la iglesia de Jesucristo. Usted puede encontrar eso en primera de Corintios 9:5. Y esos textos déjenlo ahí, por si necesita ayudar a un mariano, ayudarlo. No. Recuérdense que nosotros no discutimos la palabra por discutir. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ajá. Oh. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. De manera que eso eran hermanos queridos, hermanos naturales de Jesús. Posiblemente cambiaron de actitud después que el Señor le apareció de su resurrección a uno de sus hermanos. Sus hermanos, fíjate a dónde llegó. Líder de la iglesia de Jerusalén. Gloria al Señor. Vamos a entrar ahora a la segunda parte del capítulo 1 de Hechos, que es el reemplazo de Judas en el ministerio del apostolado. A partir del verso 15. Gloria al Señor. Del verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Déjalo hasta ahí. Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Pedro se levantó a ejercer el liderato al momento de la que iban a reemplazar a Judas y sustituirlo por otro. Posiblemente después que Pedro negó a Cristo en el patio de la casa del sumo sacerdote, fue desacreditado totalmente ante los ojos de sus compañeros, de sus colegas. Quizá ellos no creían en él. Pero después que el Cristo resucitado le apareció de nuevo a Pedro y lo comisionó de nuevo, lo rehabilitó para una posición de liderazgo que Pedro mantuvo hasta la muerte. Aleluya. Y nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que aprender eso. A veces alguien le falla al Señor, se arrepiente y el Señor lo restaura, y nosotros siempre lo vemos como el que falló. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Tenemos que aprender de eso. Dios comisionó a Pedro de nuevo y lo rehabilitó a la posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque se arrepintió. Cuando usted se arrepiente de corazón, Dios lo perdona. Aleluya. Y no solamente lo perdona, Dios se le olvidó lo que usted hizo. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Dios restaura a veces. Solamente que posiblemente ahora no ocurra como ocurrió en esa oportunidad. Pero ahora hay algo que no falla. Hay algo que no falla. ¿Qué no falla? Mira, cuando Dios está contigo, mi hermano, a los que no tienen a Dios se dan cuenta. Gloria a Dios. Cuando Dios está contigo, la gente no necesita ser cristiano. Hasta los que no son cristianos se dan cuenta, pero es persona tiene algo. Yo no sé lo que, ellos no saben lo que. Gloria al Señor. O sea, cuando Dios restaura, el Espíritu Santo da testimonio de la restauración. Aleluya. De manera que cuando nosotros le fallamos a Dios, no le haga creer al líder que usted está bien, que usted está dañando más. Lo está dañando más. Oh, pastor. Sí, lo está dañando más. Porque el problema es con Dios. Amén. Y si el problema no se ha arreglado con Dios, y entonces tú quieres que yo crea que todo está bien,
está complicándome la cosa. Ay, ay, ay. Amén. Cuando Dios te ha restaurado, eso sale. No lo diga nadie, eso sale. Gloria al Señor, eso sale, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Sigue leyendo. 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Wow. Tenía parte en este ministerio. Había profecía, estaba proféticamente, se había hablado de la diserción y del reemplazo. Había que reemplazarlo. Así estaba profetizado en el libro de los Salmos, Salmo 69, 25, usted lo tiene por ahí. Y Salmo 109, 8. Usted lo tiene por ahí, que hablan de esas cosas que él está hablando. Pero déjeme decirle algo más, que me di cuenta en este estudio. En la época temprana de la iglesia, entre los judíos circuló una compilación de toda la profecía del Antiguo Testamento que mostraban que Jesús era el Mesías. Toda esa profecía que Jesús le enseñó a los discípulos que apuntaban a él como el Mesías, se hizo una compilación a los judíos para que ellos entendieran que Jesús era el Mesías y lo aceptaran como tal. Ahí en Lucas, déjeme decirle dónde está eso, de qué le estoy hablando. Busca Lucas 24. Bendito sea tu nombre, Señor. A partir del 25, el 25, del 25 al 27, después el 32. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Eso eran los discípulos que abrieron el mano, que nos enseñaba el jueves, el hermano Joel, la diferencia que hay entre un seguidor y un discípulo. Ese era seguidor. Lee el verso 32 y después a partir del 44. 22. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Lee 44 al 47. Y les digo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Déjalo hasta ahí. En Israel circuló temprano en la iglesia una compilación de toda esa profecía que señalaban que Cristo era el Mesías, para que ellos lo entendieran y aceptaran a Jesús como el Mesías, pero aún así no lo aceptaron. Y antes de la época de Jesús circuló un documento que le llamaban el Salterio. No sé por qué Salterio, porque Salterio es un instrumento de música, pero le llamaban el Salterio de los Salmos Reales, que contenía aquellos salmos de David que proclamaban a Jesús como el Mesías. De eso es lo que Pedro se vale en el sermón que él predica el día de Pentecostés. Cuando Pedro habla el día de Pentecostés en su primer mensaje, a eso que Pedro se refiere. Cuando Pedro le dice a ellos, le está diciendo: ustedes lo saben, ustedes lo leyeron.
Gloria a Dios. El cuerpo de David está en su tumba. Nosotros sabemos dónde está la tumba de David. El cuerpo de David se pudrió. De manera que cuando David dice, no permita que tu santo vea corrupción, David no está hablando de él y todo el mundo lo sabe que no era de él, porque todo el mundo sabe que el cuerpo de David se pudrió y que sus huesos están enterrados y nosotros sabemos. Y todos ustedes lo saben, pues por eso fue que se compungieron. Bendito Dios. Aleluya. Es eso que Pedro le está hablando. Eso estaba escrito y todos nosotros lo leímos. Amén. Toda la profecía que se cumplieron en él, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Todos ustedes vieron cuando eso se cumplió. Todos ustedes lo vieron y eso estaba escrito que eso iba a pasar y ustedes lo leyeron y yo también, ustedes lo sabían. Ese fue el mensaje de Pentecostés. Vamos a ver, vaya al capítulo 2 de Hechos para que usted vea. De eso era que estaba hablándole Pedro. De esas cosas que estaban escritas, que la habían escrito. Lo que pasa es que no es una cosa más terrible que la incredulidad. Eso es terrible, mi hermano. Eso es terrible, la incredulidad. A mí se me hela la sangre cada vez que yo sé que hay gente con años oyendo la palabra de Dios en la iglesia y se van a perder. Eso es penoso, mi hermano. Eso estaba escrito. Desde antes de Jesucristo se habían escrito esos salmos. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifestara, si este es Él, nosotros lo leímos, eso se dijo. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo. Vete a Hechos 2 y lee a partir del verso 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Párate ahí. Eso estaba escrito desde antes de Cristo. Había un documento que se llamaba el Salterio de los Salmos Reales, que tenía los versos mesiánicos. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Todos ustedes saben que eso se escribió. Todito lo leímos. Nosotros sabemos eso. Y nosotros sabemos que Jesús, que David no podía estar hablando de él mismo, de que su cuerpo no se iba a pudrir, para que me entiendan. Mi cuerpo no se va a pudrir. Todo el mundo sabe que el cuerpo de David se pudrió y que sus huesos están ahí. Todito lo sabemos. Y ni aún así ustedes entienden que ese fue el que ustedes crucificaron. Por eso que dice la Biblia, entonces se compungió su corazón, porque le estaba hablando de cosas que ellos sabían. Espero que alguien que no crea se compunja hoy. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Le dijeron entonces, ¿qué haremos? Arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y hasta de ahí sacan una secta de que Jesús solo ahora. Porque Pedro dijo, bautícense en el nombre de Jesús. Digo en el nombre de Jesús porque Jesús era el problema, y él era que no creían. Amén. Ellos creían en Jehová y en el Espíritu Santo. Amén. Por eso que dice bautícese en el nombre de Jesús, porque ese era el problema. Lo otro no era problema. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Claro. Por supuesto. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Todas esas cosas estaban escritas, de eso que Pedro está hablando. Ustedes lo leían. David no podía estar diciendo de eso porque David no fue alzado como Jesús. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Varones hermanos, sigue diciendo el 29. El 29. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está
con nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que está diciendo. Todo el mundo sabe que los huesos de David están ahí, saben dónde está Jesús. David se pudrió. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Se convirtieron 3,000. 3,000. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a predicar hoy también. Arrepentido a la gente. Mira a la gente que tiene que arrepentirse. No le pinte un evangelio de que bonito a Ángel y a Mari. Dice para que crean, no, que se arrepientan. Que no llega al cielo. Que no se arrepiente, no llega al cielo. Arrepentido y convertido. Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si tú te arrepientes de tus pecados, recibe hoy mismo el don del Espíritu Santo. Y si tú te arrepientes de tus pecados, recibe el don del Espíritu Santo. Hoy mismo lo recibe. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Echaron suerte y eligieron a alguien en lugar de Judas Iscariote. Eso se usó en todo el Antiguo Testamento. Usted lo sabe desde la época de Saúl. Sobre echar suerte. En el Nuevo Testamento no. Pastor, en el Nuevo Testamento que ya no tenemos el Espíritu Santo dentro. Se supone que nos guía toda la verdad y a toda la justicia. Aleluya. No hay que estar con un papelito ni cosas. El Espíritu Santo te dice ese no es. Amén. Dado Dios. Gloria al Señor. Porque hay que buscar la dirección de ese Espíritu. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea su nombre. Hay poder en Jesús. Aleluya. Sor Ángel, tú le hablabas a Ángel de Cristo, ¿verdad? Sor Ángel te hablaba de Cristo. Gloria a Dios. Yo también te estoy hablando. Gloria a Dios. Todo el mundo necesita a Jesús. Lo que pasa es que no lo sabemos. Todo el mundo necesita a Jesús. ¿Tú sabes hasta cuándo tú vas a vivir? Tú vas a vivir eternamente. Un tiempo aquí, que nada más Dios lo sabe ni tú lo sabes. Y cuando salga de ese cuerpo, la persona tuya, Ángel, que vive dentro de ese cuerpo, va a vivir eternamente. ¿Dónde? Donde tú escojas. Pero tienes que escoger aquí donde tú quieres vivir. No hay voluntad. 2. Tú vas a vivir eternamente. Eternamente. Tu vida nadie la puede destruir. La vida tuya es indestructible porque el soplo de Dios es lo que te hace respirar a ti. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Donde tú escojas. Nadie puede escoger por ti. Y esta vida Dios nos la ha dado y es una oportunidad para escoger dónde vamos a pasar la eternidad. Un lugar de una felicidad indescriptible y otro lugar de un tormento indescriptible. 2 lugares extremos. Si tú me dices el lugar que escogiste, yo se lo digo, es lugar, pero yo no lo sé. Escoge la vida para que viva. Gloria al Señor. Nadie viene a una iglesia que alguien lo invitó. Ni porque me dio una coquillita y yo quise entrar. Jesucristo dice que nadie viene aquí si el Padre no lo envía. Aleluya.
pasa es que creemos que cualquiera me invitó o que me dio deseo de entrar y no, eso no ocurre así. Eso es lo que uno piensa. Hoy es el día de salvación. Gloria a Jesús.